Bueno chicos, vamos a iniciar las clases, vamos a hablar sobre ductus arterioso permeable en esta ocasión. Vamos a iniciar con fisiología fetal. El ductus es un vaso que une la porción distal de la arteria pulmonar con la aorta descendente. Una diferencia, que es lo que nos va a permitir entender también por qué se cierra, es que el ductus, este vaso, tiene mayor cantidad de fibras musculares dispuestas en capas, en formas espiraladas, que se desarrollan en direcciones opuestas, a diferencia de la arteria pulmonar y la aorta, cuya capa media está constituida más por tejido elástico. Lo que hace el ductus en la etapa fetal es desviar la circulación desde el ventrículo derecho a la circulación sistémica. De esta manera, solo el 10% del gasto derecho llega a la circulación pulmonar. Bueno, vamos a hablar sobre la etapa neonatal. El cierre del ductus comienza luego del nacimiento y hasta las 72 horas de nacido en los recién nacidos de términos. Esto se completa en dos etapas. Tenemos una etapa que se denomina funcional y una etapa que se denomina anatómica. Esta etapa funcional lo que produce es el aumento del crecimiento del tamaño de la íntima, y esto va obliterando, o sea, va cerrando parcialmente la luz ductal. Esto está directamente relacionado con la madurez estructural que se presenta a mayor edad gestacional, o sea, a mayor edad gestacional, más rápido el cierre. Y tenemos una segunda etapa, que es la etapa anatómica o cierre anatómico. Lo que se produce, se ocluye aún más el lumen del vaso mediante el afinamiento de la íntima y se va produciendo una constricción funcional del ductus, donde se produce una zona de isquemia e hipoxia. Esto está desencadenado por la producción de diferentes factores de crecimiento endotelial. Muchas investigaciones han demostrado que el oxígeno es el principal responsable de la constricción del ductus después de nacer. El aumento de la tensión de oxígeno, o sea, de la PO2, de esas primeras bocanadas de oxígeno que va recibiendo el bebé después del nacimiento, es el principal estimulante para la constricción del músculo liso y es el principal factor que induce el cierre funcional del recién nacido. A medida que aumenta la edad gestacional, la capacidad de respuesta va mejorando. Bueno, ¿qué situaciones pueden favorecer el fallo en el cierre del ductus? Una de las principales es la exposición baja a las concentraciones de oxígeno. ¿De qué se trata esto? Situaciones, por ejemplo, el sufrimiento perinatal, la asfixia perinatal, el distrés respiratorio, son condiciones en las que la PO2 es baja y eso favorece el fallo en el cierre. Las prostaglandinas son unos potentes vasodilatadores que aumentan en condiciones de hipoxia y favorecen el fallo en el cierre. También la producción local de óxido nítrico y la inmadurez, que hablamos a menor edad gestacional, menor respuesta al cierre del ductus. Bueno, vamos a hacer algunas consideraciones sobre los recién nacidos de término. No es el objetivo por ahí de esta charla, pero vamos a hablar sobre algunos datos. La incidencia es de 1 cada 2.000 recién nacidos. El 10% se relaciona a cardiopatías congénitas. Hay un ligero predominio del sexo femenino. La clínica, que aparece en general después del segundo o tercer día de vida, por lo que hablamos que es el tiempo que tiene el cierre fisiológico, vamos a encontrar pulsos saltones, soplo, un R2 fuerte y en general relacionada al síndrome de distrés respiratorio. El diagnóstico tenemos que pensar siempre, la sospecha clínica, la radiografía pulmonar que presenta hiperflujo pulmonar, es la típica radiografía donde los pulmones se ven blancos, y el diagnóstico es obviamente ecocardiográfico. El tratamiento es un tratamiento sintomático, no tenemos tratamientos del ductus, o sea, para el cierre del ductus. El tratamiento es, si hablamos que este ducto, después vamos a hablar, produce hiperflujo pulmonar, a veces estos pacientes requieren de presión positiva para disminuir el hiperflujo pulmonar, y el otro tratamiento que se puede hacer es el tratamiento con furosemida para disminuir también la carga del ventrículo derecho hacia la región pulmonar. El cierre, si es un ductus hemodinámicamente significativo que está comprometiendo al paciente, siempre el cierre es quirúrgico, que no necesariamente es en la etapa neonatal, puede diferirse hasta la etapa
pediátrica. Lo que me interesa es que recordemos que el ducto en los recién nacidos de término, si este ducto está provocando descompensación hemodinámica o compromiso respiratorio, el cierre siempre es quirúrgico. Bueno, ahora vamos a comenzar con el ductus en los recién nacidos pretérminos. Se manifiesta en general cuando mejora la enfermedad de membrana hialina. Esto produce que baja las resistencias pulmonares y este ductus empieza a comprometer al paciente. La incidencia global es entre el 50 al 70% de los recién nacidos prematuros, el 53% de los menores de 34 semanas de edad gestacional y en el 65% de los menores de 26 semanas. Dentro de los factores que influyen en el fallo del cierre del ductus tenemos los que disminuyen ese fallo, son los corticoides prenatales, también relacionado porque el corticoide prenatal disminuye el distrés respiratorio. Y lo que aumenta la incidencia es la exposición al sulfato de magnesio, la diabetes materna, el retardo de crecimiento. Todos estos son factores que aumentan la incidencia del ductus arterioso en los prematuros. Bueno, vamos a hablar la consecuencia de esta permanencia del ductus o fallo del cierre del ductus en los prematuros. Si le sumamos al fallo del cierre del ductus la normal disminución de las resistencias vasculares pulmonares, resulta en un cortocircuito a través del ductus de izquierda a derecha. Esto que implica que el sistema sistémico, que sería el corazón izquierdo de mayor presión, con un sistema derecho o corazón derecho, el sistema pulmonar de menor presión, produce un shunt, o sea, una desviación de la sangre a través del ductus. Como consecuencia tenemos un aumento del flujo pulmonar, lo que nos lleva a edema pulmonar y una hipoperfusión sistémica. Consecuencia de esta hipoperfusión sistémica podemos tener hemorragia intraventricular, fallo renal, leucomalacia y robo diastólico. ¿De qué se trata esto del robo diastólico? Cuando permanece o hay fallo del cierre del ductus, la presión diastólica en la aorta es baja. Durante la diástole es donde se produce el flujo coronario del músculo subendocárdico. Entonces, al disminuir la presión diastólica, hay más riesgo de producir isquemia subendocárdica, o sea, más riesgo de isquemia miocárdica. A esto es lo que llamamos el DAP hemodinámicamente significativo, o sea, cuando hay una hipoperfusión sistémica y un aumento del flujo pulmonar. Clínicamente, ¿qué vamos a observar nosotros? Taquicardia, un precordio activo, soplo, empeoramiento del estado respiratorio por el aumento del flujo pulmonar, dependencia de la presión positiva, acidosis metabólica, aumento de la presión diferencial. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través del ecocardiograma fundamentalmente. Como ustedes saben, no siempre el ductus es un problema, pero cuando es hemodinámicamente significativo, que coincide con el diagnóstico cardiográfico de cortocircuito de izquierda a derecha, diámetro mayor a 1,5 y una relación que se ve del ductus con la aorta. Todo eso es un diagnóstico ecocardiográfico. Bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento inicial es el balance hídrico negativo, o sea, evitar la sobrecarga hídrica. Como tratamiento farmacológico tenemos los inhibidores de la ciclooxigenasa. Este es un enzima que participa en la formación de las prostaglandinas y ya habíamos comentado que las prostaglandinas juegan un importante rol en mantener la persistencia del ductus. Las drogas más estudiadas son la indometacina y el ibuprofeno. El éxito va a depender de varios factores, como la edad gestacional y los días de vida. A menor edad gestacional y a mayor cantidad de días postconcepcional disminuye la eficacia del tratamiento. Se recomienda la administración de la indometacina en 1 hora y ¿a qué pacientes deberíamos tratar? Vamos a tratar cuando existe confirmación ecocardiográfica del ductus, que sea mayor a 1,5 milímetros, y persistencia del shunt de izquierda a derecha en el ecocardiograma, con signos clínicos de sobrecarga de flujo pulmonar y disfunción miocárdica.
Está contraindicada, vieron que nosotros siempre pedimos básicamente algunos laboratorios previo al inicio de la indometacina. Está contraindicada cuando la creatinina es mayor a 2 miligramos por decilitro y cuando hay plaquetopenia. Lo que está recomendado son 2 ciclos de indometacina y no está aprobado su uso oral. El uso del ibuprofeno, que no es la primera indicación, estaría indicado, valga la redundancia, cuando está contraindicada la indometacina, o sea, cuando la creatinina es mayor o hay plaquetopenia. Y el tratamiento, si falla el tratamiento farmacológico, es el tratamiento quirúrgico. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cirugía, que todos hemos participado en alguna de estas cirugías. Las condiciones previas a la cirugía es que contemos con una vía central segura para los líquidos, para la anestesia, por la eventual necesidad de inotrópicos y una vía periférica por si hay sangrado y necesitamos sobre todo hemoderivados. Una analgesia adecuada en el posoperatorio y un control estricto hemodinámico posterior. Hay posibilidades que se produzca un fallo en la disfunción ventricular. Esto produce un fallo en la oxigenación, produce edema pulmonar y aumento de los requerimientos inotrópicos dentro de las primeras 12 horas postquirúrgicas. La hipotensión aparece como la manifestación de la disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces es muy importante tener un control estricto de la TA, de la perfusión periférica, de los aumentos de las necesidades de oxígeno. Dentro de las complicaciones de la cirugía pueden ser el neumotórax, el quilotórax o la parálisis del nervio frénico. Bueno chicos, llegamos al fin de la clase. Cualquier duda, estoy para lo que necesiten. Si quieren que ampliemos algún tema, lo podemos hacer. Les dejé también el consenso del CIBEN para que lo lean.